Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en el drama de hoy, te pido algo muy importante. Suscríbete a este canal ahora mismo para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción y giros inesperados. Y si esta historia te atrapa, no olvides dejarnos un like. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para ti. 15 minutos después de ser arrestado, el poderoso empresario don Ricardo Balbuena se aferraba a los fríos barrotes de la celda como un hombre derrotado. Su impecable traje de diseñador había sido cambiado por un uniforme naranja que lo humillaba ante todos, y sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, parecían gritar una sola palabra: injusticia. El eco de las risas burlonas de algunos agentes resonaba en el pasillo mientras él, con la voz quebrada, repetía: «Soy inocente. Esto es un error. Alguien me tendió una trampa», pero en esa comisaría de Sevilla nadie parecía dispuesto a escucharlo. El comandante Morales, un hombre de rostro pétreo y reputación inflexible, había firmado la orden con la frialdad de quien aplasta una mosca. Afuera, la noticia corría como pólvora. El magnate Ricardo Balbuena tras las rejas. Para muchos aquel era un triunfo de la justicia, para otros una caída demasiado conveniente. Lo que nadie imaginaba era que en esos mismos minutos Elena Soto, la joven limpiadora que todos subestimaban, corría con el corazón en la mano y una carpeta apretada contra su pecho. Dentro de esos papeles estaba la prueba que podría cambiarlo todo. Contratos, recibos y un documento firmado que demostraba que la acusación contra Ricardo había sido manipulada. Ella sabía que cada segundo contaba, porque mientras más tiempo pasara, más difícil sería revertir el daño. El destino tejía sus hilos de forma inesperada. Como una mujer humilde, acostumbrada a barrer pisos y a limpiar oficinas, había terminado con el poder de liberar al hombre más influyente de la ciudad. El misterio se escondía en una cadena de favores, confidencias escuchadas a escondidas y la valentía de alguien que ya no soportaba ver tanta injusticia. El pasillo de la comisaría se llenó de tensión cuando Elena apareció con la respiración entrecortada. Su uniforme azul, manchado por el polvo del día, contrastaba con las luces frías de neón. Sostenía los documentos en alto como si fueran un estandarte de verdad, y gritó con todas sus fuerzas: «Deténganse. Tengo la prueba que demuestra que don Ricardo es inocente». Los policías voltearon sorprendidos. El murmullo se congeló en el aire y el propio Morales frunció el ceño. Don Ricardo, al escuchar esa voz conocida, se aferró a las rejas con un rayo de esperanza en la mirada. ¿Sería posible que la mujer más inesperada de todas fuera la que lo salvara de la ruina? Este es el inicio de una historia donde la traición, el coraje y la fe se entrelazan. Una historia que nos recuerda que a veces la salvación llega de quien menos imaginamos y que la verdad, aunque intente ser enterrada, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y antes de seguir, te pido algo muy importante. Suscríbete a este canal ahora mismo para que no te pierdas nuestras próximas historias llenas de emoción y giros inesperados. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás escuchando? Eso es muy importante para nuestro canal, porque lo que Elena estaba a punto de revelar en esa comisaría no solo cambiaría el destino de don Ricardo, sino que destaparía un secreto mucho más oscuro que pondría en riesgo a todos los que se atrevieran a desafiarlo. Elena apenas podía respirar, había corrido desde el barrio de Triana hasta la comisaría, apretando contra su pecho aquella carpeta que no debía estar en sus manos. ¿Cómo la había conseguido? Esa era la pregunta que retumbaba en su mente mientras veía al comandante Morales acercarse con mirada de desconfianza. La verdad era que la noche anterior, mientras limpiaba las oficinas del corporativo Balbuena, había escuchado una conversación que no estaba destinada para sus oídos. Verónica Montes, la amiga inseparable de Elena, había entrado sigilosamente en la oficina del licenciado Ferrero, el abogado de Ricardo. Ella pensó que nadie la veía, pero Elena estaba justo detrás de un biombo trapeador en mano. Lo que oyó fue suficiente para helarle la sangre. «Está todo listo, licenciado», susurró Verónica. «Con este contrato adulterado y las firmas falsificadas, Ricardo no tendrá cómo defenderse. Mañana a primera hora la policía lo tendrá tras las rejas». El abogado no negó nada, al contrario, asintió con un gesto cómplice. Elena, conteniendo un grito de horror, se agachó más y esperó a que se marcharan. Solo entonces vio sobre el escritorio una carpeta olvidada. En la portada se leía «Confidencial, Proyecto La Cartuja». Sin pensarlo dos veces, la tomó y la escondió entre sus implementos de limpieza.
Sabía que se jugaba la vida, pero también que esa era la única oportunidad de salvar a don Ricardo. Ahora, en la comisaría, esa carpeta estaba en su mano derecha, levantada frente al comandante Morales. El hombre la miraba con recelo. ¿Y usted quién se cree para venir a interrumpir un procedimiento oficial?, tronó con voz grave. Elena tragó saliva, pero no bajó el brazo. Soy la limpiadora de las oficinas Balbuena, señor, y tengo en mis manos la prueba de que don Ricardo ha sido víctima de una conspiración. Don Ricardo desde su celda la miraba incrédulo. Recordaba perfectamente a Elena, la muchacha que siempre llegaba temprano, que saludaba con un tímido buenos días, patrón, la que pasaba desapercibida entre los pasillos del poder. Nunca imaginó que ella sería la única que alzaría la voz por él. El murmullo comenzó a crecer entre los policías presentes. Algunos se miraban entre sí, otros se acercaban curiosos. Morales alzó la mano pidiendo silencio. Está bien, dijo con un gesto áspero. Veamos de qué se trata esa prueba. En ese instante, el aire se cortó como un cuchillo. Elena abrió la carpeta y dejó que los documentos se deslizaran sobre la mesa metálica. Cada hoja contenía datos que apuntaban no a Ricardo, sino a empresas fantasma vinculadas al mismo licenciado Ferrero. Había facturas, recibos y una carta firmada con una caligrafía burda, falsificando el nombre de don Ricardo. El comandante hojeó los papeles rápidamente, frunciendo cada vez más el ceño. Don Ricardo, viendo aquello desde las rejas, dio un paso al frente y apretó las manos contra los barrotes. Lo sabía, o gritó con voz quebrada. Alguien quiere hundirme. Pero lo que nadie notó, excepto Elena, fue la silueta que se asomaba desde la puerta del fondo. Verónica Montes había llegado. Su rostro se heló al ver la carpeta abierta sobre la mesa y en ese momento, con un brillo venenoso en los ojos, pronunció entre dientes. Esa muchacha no sabe con quién se metió. Lo que parecía ser la salvación de Ricardo estaba a punto de convertirse en el inicio de un peligro mucho mayor. El murmullo de la comisaría se detuvo de golpe cuando Verónica Montes cruzó la puerta con paso firme. Su perfume caro impregnó el aire y su mirada helada se clavó directamente en Elena. Nadie entendía qué hacía allí, pero su seguridad desbordaba autoridad. Con permiso, dijo con voz dulce, aunque cargada de veneno. Lo que esa mujer trae en las manos no es más que basura. Elena sintió que las piernas le temblaban, apretó los documentos contra su pecho y replicó con firmeza, son pruebas auténticas. Aquí está la verdad que demuestra que don Ricardo es inocente. El comandante Morales arqueó una ceja. Conocía a Verónica. Era vista en las reuniones de sociedad codeándose con políticos y empresarios. Le dio la palabra casi como un acto de respeto. Comandante, dijo Verónica acercándose lentamente a la mesa. Esa muchacha trabaja limpiando pisos. ¿De verdad va usted a darle crédito a alguien así? Yo vengo directamente de la oficina del licenciado Ferrero, abogado de don Ricardo, y puedo asegurarle que esos documentos son falsificados. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Varios oficiales comenzaron a murmurar de nuevo, inclinándose hacia Verónica, creyendo en su tono persuasivo. Elena, desesperada, dio un paso al frente. Eso es mentira. Yo misma escuché cómo planeaban incriminar a don Ricardo. Estaban usted y el abogado Ferrero. Yo lo oí todo. El rostro de Verónica cambió en un instante. Sus labios se curvaron en una sonrisa gélida. Ten más cuidado con lo que dices, niña, susurró, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Calumniar puede costarte caro. Don Ricardo, tras los barrotes, alzó la voz con furia contenida. Comandante, esa mujer forma parte del complot. Ella me quiere ver destruido porque sabe que yo descubrí sus negocios sucios. Los policías intercambiaron miradas incómodas. El ambiente se volvió espeso, como si cada respiración pesara. Morales golpeó la mesa con el puño, exigiendo silencio. Basta, rugió. Aquí nadie va a decidir nada hasta que revise cada hoja de esta carpeta. Elena respiró un poco aliviada, pero sabía que la batalla no había terminado. Verónica se inclinó hacia ella, sonriendo como una serpiente que acecha. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo, muchachita? Tú contra todos nosotros.
La limpiadora no bajó la mirada. Con lágrimas contenidas respondió, no estoy sola, estoy con la verdad. Y la verdad siempre encuentra salida. En ese preciso momento, la puerta lateral se abrió y apareció Sofía Balbuena, la hija de don Ricardo. Llevaba el rostro desencajado, como quien ha visto demasiado y callado por miedo. Con voz temblorosa dijo, comandante, yo también tengo algo que confesar. La atención se duplicó. Elena la miró incrédula. Ricardo abrió los ojos de par en par y Verónica palideció. Lo que Sofía estaba a punto de revelar podía cambiarlo todo. El silencio en la comisaría era tan espeso que se podía escuchar el zumbido de los focos en el techo. Sofía Balbuena, con apenas 22 años, avanzó tambaleante hacia el centro del salón. Sus ojos estaban enrojecidos y sus manos temblaban. Miró a su padre tras las rejas, luego a Elena con la carpeta de pruebas y finalmente clavó sus pupilas en Verónica Montes. Comandante, dijo con la voz quebrada, yo sé quién planeó todo esto contra mi papá. Un murmullo se desató de inmediato. Ricardo, desesperado, estiró los brazos a través de los barrotes. Sofía, hija, ¿qué estás diciendo? Dímelo de frente. La joven respiró hondo y las palabras salieron como un río contenido demasiado tiempo. Todo comenzó hace meses. Yo escuché a Verónica hablar con el licenciado Ferrero en nuestra propia casa. Querían apropiarse de las propiedades de la familia y hundir a mi padre con pruebas falsas. Yo no dije nada porque Verónica me amenazó. Me dijo que si hablaba arruinaría mi vida y revelaría un secreto mío que no soportaría que saliera a la luz. El rostro de Verónica perdió color. Trató de sonreír, pero su mandíbula se tensaba. Niña, no inventes cosas para llamar la atención. Todos aquí saben que eres rebelde, que has tenido problemas en la universidad. ¿Por qué habrían de creerte? Sofía dio un paso adelante y sus palabras fueron un dardo envenenado directo al corazón de Verónica. Porque yo grabé esa conversación. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El comandante Morales entrecerró los ojos. ¿Grabaste qué exactamente?, preguntó con tono gélido. La joven sacó de su bolso un pequeño dispositivo de audio. Su mano temblaba, pero su decisión era firme. Todo. Grabé cómo Verónica y Ferrero planeaban incriminar a mi padre, cómo falsificaron documentos y cómo se repartirían el dinero del supuesto fraude. Los policías comenzaron a murmurar con más fuerza. Algunos incluso se giraron hacia Verónica con desconfianza. Elena miró a Sofía con asombro y admiración. Lo sabía, exclamó. No estoy sola en esto. Ricardo desde la celda se aferró a las rejas con los ojos húmedos. Sofía, mi niña, susurró con la voz rota. Verónica, acorralada, soltó una carcajada nerviosa. Eso no prueba nada, gritó. Esa grabación pudo ser manipulada. Todo esto es un complot de ustedes para ensuciarme. Pero Sofía, con lágrimas en los ojos, agregó algo que hizo temblar hasta a su padre. Y eso no es todo. Lo que más me duele es que el licenciado Ferrero no es solo tu cómplice, Verónica. Es mi tío, el hermano perdido de mamá, y fue él quien me obligó a guardar silencio. Un grito ahogado recorrió la comisaría. Don Ricardo abrió los ojos de par en par, incrédulo. Elena se cubrió la boca con la mano. El comandante Morales, que ya hojeaba la carpeta, golpeó la mesa con fuerza. Basta de mentiras. Esto se tiene que investigar de inmediato. Lo que parecía un simple arresto se estaba transformando en un escándalo familiar lleno de traiciones, secretos y revelaciones imposibles de ignorar. Y mientras todos discutían, Verónica retrocedía lentamente hacia la salida, como una fiera acorralada, buscando la oportunidad de escapar. El murmullo creció como una ola incontenible dentro de la comisaría. Sofía aún tenía el dispositivo de audio en la mano. El comandante Morales lo observaba con una mezcla de sorpresa y cautela, y don Ricardo, desde las rejas, parecía recuperar la fuerza en la mirada. Pero en medio de aquella tensión, Verónica Montes comenzó a retroceder paso a paso, con el rostro desencajado y una sonrisa forzada. Yo no tengo nada que hacer aquí, dijo en un tono que intentaba sonar sereno. Todo esto es un circo montado por una sirvienta resentida y una niña malcriada. El comandante levantó la mano para detenerla.
Señora Montes, usted no se va de esta sala. Hasta que escuchemos esa grabación está bajo custodia. Pero Verónica no era de las que se rendían fácilmente. Con un movimiento brusco, empujó a uno de los policías más cercanos y corrió hacia la puerta lateral. El grito de Sofía cortó el aire. No la dejen escapar. Elena reaccionó instintivamente, a pesar de sus piernas cansadas, se interpuso en el camino de Verónica, extendiendo los brazos como si su propio cuerpo fuera un muro. No va a huir, gritó con la voz cargada de coraje. Las dos mujeres se miraron fijamente. Verónica, con sus ojos llenos de furia, lanzó una amenaza. No sabes lo que estás haciendo, Elena. Si me detienes, acabarás peor que Ricardo. Pero Elena, con lágrimas de rabia en el rostro, respondió. Prefiero caer luchando que vivir callada, viendo cómo los inocentes son destruidos. La sala entera contuvo la respiración. El comandante Morales ordenó a dos oficiales acercarse, pero Verónica, en un acto desesperado, sacó un pequeño teléfono del bolsillo y lo levantó en el aire. Si no me dejan salir, haré pública información que hundirá a toda la familia Balbuena y nadie saldrá limpio de esto. El rostro de Ricardo se desfiguró. No seas cínica, Verónica. ¿Qué más puedes esconder? La mujer sonrió con crueldad. Pregúntale a tu propia hija, Ricardo. Ella no te contó toda la verdad. Sofía palideció y bajó la mirada. Un escalofrío recorrió la sala. Elena la miró incrédula tratando de comprender qué secreto se ocultaba aún entre tanta traición. El comandante, sin apartar la vista del teléfono en la mano de Verónica, habló con voz firme. Señorita Balbuena, ¿hay algo más que deba saber antes de que esa mujer intente chantajearnos a todos? Sofía respiró hondo y con un hilo de voz confesó, sí, hay algo más. Lo que Verónica sabe es que yo también formé parte del plan. Un grito ahogado surgió de los labios de Ricardo, que se aferró a las rejas como si le faltara el aire. Elena sintió un golpe en el pecho. La comisaría entera quedó paralizada. La hija del millonario acababa de confesar que había participado en la conspiración contra su propio padre. El aire se volvió irrespirable. La confesión de Sofía Balbuena cayó como un relámpago en medio de la tormenta que ya consumía aquella comisaría. Todos se quedaron inmóviles como si el tiempo se hubiera congelado. Don Ricardo, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, golpeaba los barrotes con desesperación. No rugió con voz quebrada. No puede ser cierto, Sofía. Dime que no es verdad. La joven, temblando de pies a cabeza, no podía sostener la mirada de su padre. Su voz apenas era un susurro. Papá, yo nunca quise hacerte daño. Elena, todavía con los documentos en la mano, sintió que el piso se movía bajo sus pies. Había confiado en Sofía. La había visto enfrentarse a Verónica hacía apenas unos minutos y ahora esa revelación sacudía todos sus cimientos. Dio un paso hacia ella. ¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿Cómo pudiste? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la muchacha. Verónica me atrapó, confesó con un sollozo. Ella sabía cosas de mí, secretos que no podía permitir que salieran a la luz. Me amenazó con arruinar mi vida y con destruir la memoria de mamá si no colaboraba. El nombre de la difunta madre de Sofía abrió una herida que nunca había sanado. Don Ricardo, al escucharlo, bajó la cabeza y cerró los ojos con dolor. Tu madre, murmuró. Siempre quise protegerte de esas serpientes, Sofía. Pero la joven, con la voz entrecortada, continuó. Me obligaron a firmar papeles que yo no entendía. Me hicieron pasar información desde la casa y cuando intenté detenerme me recordaron que tenían pruebas de mi error más grande. El comandante Morales, que hasta entonces se había mantenido como observador implacable, dio un paso adelante y preguntó con severidad. ¿Qué error, señorita Balbuena? Sofía cubrió su rostro con las manos, como si al hacerlo pudiera escapar de aquella realidad. Finalmente levantó la vista y lo que dijo dejó a todos helados. Hace un año yo firmé documentos para cubrir una deuda personal, una deuda de juego, y Verónica fue quien me prestó el dinero. Me hizo creer que era un favor, pero en realidad era una trampa. Desde entonces me tuvo en sus manos.
El murmullo de los oficiales llenó la sala como un enjambre. Elena sintió una mezcla de compasión y rabia. Quiso gritarle a Sofía que eso no justificaba su traición, pero la voz se le quebró en la garganta. Entonces, dijo Morales con el ceño fruncido, usted ayudó a falsificar pruebas contra su propio padre para pagar una deuda con esa mujer. Sofía rompió en llanto. No quería hacerlo. Se los juro. Yo intenté advertirle a papá muchas veces, pero Verónica siempre estaba cerca. Me decía que si abría la boca mostraría fotos, grabaciones, cosas que me hundirían. Don Ricardo apretó las manos contra las rejas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Hija, aunque hubieras cometido 1000 errores, jamás debiste entregar mi vida a esa víbora. Las palabras golpearon a Sofía con una fuerza devastadora. Se desplomó de rodillas llorando desconsoladamente. Lo sé, papá, lo sé. Y por eso traje la grabación, porque ya no podía seguir siendo su marioneta. Verónica, arrinconada, soltó una carcajada sarcástica. «Qué escena más conmovedora», dijo con los brazos cruzados la niñita arrepentida que ahora quiere hacerse la heroína. ¿De verdad piensan que con un simple dispositivo de audio van a limpiar toda esta podredumbre? El comandante Morales se giró hacia ella con una mirada fulminante, lo suficiente como para que usted responda ante un juez, señora Montes. Pero Verónica no se inmutó. Con un tono venenoso replicó, usted no entiende, comandante. Hay personas mucho más arriba que no permitirán que esto salga a la luz. Y si yo caigo, más de uno aquí caerá conmigo. Las palabras encendieron una alarma en todos. Elena apretó los papeles con más fuerza. Como si su vida dependiera de ello. El miedo intentaba paralizarla, pero dentro de ella también hervía el coraje. Dio un paso adelante, se colocó frente a Verónica y dijo con voz firme, puede amenazar todo lo que quiera, pero la verdad ya salió de las sombras y esta vez no la vamos a callar. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido inesperado, un portazo en el pasillo principal. El licenciado Ferrero apareció. Rodeado por 2 hombres de traje oscuro. Su presencia era como una sombra que ensuciaba el aire. ¿Qué está pasando aquí?, tronó con voz grave. Yo soy el representante legal de don Ricardo Balbuena y exijo que todo esto termine de inmediato. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Sofía bajó la cabeza, incapaz de mirar a su tío. Ricardo desde la celda lo miró con un odio que podía atravesar muros. Elena sintió que un escalofrío recorría su espalda y el comandante Morales, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo, se acercó lentamente a la mesa donde reposaban los documentos y el grabador. Licenciado Ferrero, dijo con voz de hierro. Precisamente estábamos esperando que usted apareciera, porque en estas pruebas su nombre es el que más brilla. El abogado sonrió con cinismo, como si nada pudiera tocarlo. Comandante, tenga cuidado. A veces la verdad no es lo que parece y quien se atreve a desafiar a los que de verdad mandan termina pagando un precio muy alto. El ambiente se volvió sofocante. Todos comprendieron que la batalla apenas estaba comenzando y que el verdadero enemigo acababa de entrar en escena. El licenciado Ferrero se acomodó la corbata con parsimonia, como si tuviera todo bajo control. Sus 2 acompañantes de traje oscuro se ubicaron a cada lado de la puerta, rígidos como guardianes. Los policías presentes intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que aquellos hombres no eran simples asistentes, sino matones disfrazados de escoltas. El comandante Morales no se dejó intimidar, dio un paso al frente, cruzó los brazos y le habló con dureza. Licenciado, aquí no está en su oficina ni en un salón de fiestas. Esta es una comisaría y mientras yo esté a cargo, la ley se respeta. Ferrero sonrió con un aire de soberbia. La ley, comandante, la escriben los que tienen poder y créame, usted no tiene idea de hasta dónde llegan mis contactos. Elena apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo que cada palabra del abogado era como una amenaza velada. Sofía, en cambio, bajó la cabeza con vergüenza. Sabía de lo que era capaz su tío y temía lo peor. Don Ricardo, tras las rejas, rugió con ira. Cobarde, me incriminaste porque nunca soportaste que yo levantara un imperio sin tu ayuda. El abogado giró lentamente la cabeza hacia él con una mirada cargada de veneno. Ricardo, siempre fuiste arrogante. Ahora mírate.
Reducido a un traje naranja y a la compasión de una simple empleada doméstica, ¿no es poético? La burla cayó como una bofetada. Elena dio un paso adelante y lo enfrentó. Yo seré simple para usted, pero en mis manos está la verdad que lo hundirá. Estos documentos y la grabación demuestran su traición. Ferrero rió con una carcajada baja y cruel. Documentos, grabaciones. Créeme, muchacha, que si yo desaparezco, también desaparecerán esas pruebas. Y tú, la señaló con un dedo acusador, terminarás igual que los que intentaron enfrentarse a mí en el pasado. El comandante Morales levantó la voz cansado de tanta prepotencia. Basta. Esas pruebas están bajo custodia de esta comisaría. Nadie va a tocarlas, ni usted ni nadie. Pero en ese momento, uno de los hombres de traje oscuro se movió hacia la mesa. Su intención era clara, arrebatar la carpeta. Los policías desenfundaron sus armas. Y la tensión escaló al máximo. Ni un paso más, tronó Morales, apuntando directamente al intruso. El silencio fue tan profundo que hasta el llanto contenido de Sofía se escuchó. Elena, con las manos temblorosas, acercó los documentos al comandante mientras murmuraba: no podemos dejar que los destruyan. Son nuestra única salvación. De repente, Verónica Montes, que había estado en un rincón intentando recuperarse de su fracaso, vio la oportunidad de aprovechar el caos. Se lanzó hacia Elena para arrebatarle la carpeta. El forcejeo fue brutal. Papeles volaron por el aire cayendo como hojas de otoño sobre el suelo de la comisaría. Dámelos, gritaba Verónica. Esto no te pertenece. Son la verdad, respondió Elena forcejeando con todas sus fuerzas. El escándalo se convirtió en un torbellino. Policías gritando, los hombres de Ferrero avanzando, Verónica y Elena luchando por la carpeta y Ricardo golpeando desesperado los barrotes de la celda. Por el amor de Dios, protejan esas pruebas, vociferaba el millonario. En medio de la confusión, Sofía se arrodilló en el suelo, recogiendo las hojas desperdigadas. Sus lágrimas caían sobre los papeles mientras susurraba: perdón, papá, perdón. El comandante Morales, con la voz de trueno, ordenó: arresten a Verónica y a esos dos matones ahora mismo. Los oficiales se abalanzaron sobre ellos, desatando un enfrentamiento violento en el pasillo. Puñetazos, gritos y el sonido metálico de las esposas llenaron el lugar. Ferrero, sin perder la calma, retrocedió lentamente hacia la salida con una sonrisa siniestra. Esto aún no termina, dijo con frialdad. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Y en ese instante el abogado desapareció por la puerta trasera, dejando tras de sí un reguero de caos y la certeza de que lo peor estaba por venir. El eco de la puerta cerrándose tras el licenciado Ferrero retumbó en toda la comisaría. El comandante Morales lanzó una maldición entre dientes y ordenó a dos oficiales perseguirlo de inmediato. Pero en cuanto cruzaron el umbral, un rugido metálico retumbó en el pasillo. La salida principal estaba bloqueada desde afuera. Alguien de la misma comisaría había permitido la fuga. Maldita sea, gritó Morales golpeando la mesa. Tenemos un traidor entre nosotros. Elena, aún jadeando por el forcejeo con Verónica, abrazaba los documentos como si fueran un tesoro frágil. Sus ojos se clavaron en el comandante. Comandante, no podemos perder tiempo. Si Ferrero escapa, todo lo que hemos hecho será inútil. Sofía, en el suelo recogiendo papeles, levantó la cabeza con el rostro empapado en lágrimas. Yo sé dónde va, susurró temblando. Tiene una oficina oculta en el barrio de Santa Cruz. Allí guarda copias de todos los contratos falsificados. El silencio se hizo denso. Don Ricardo, tras los barrotes, alzó la voz con furia y desesperación. Entonces, vayan por él. No dejen que destruya esas pruebas. Morales se giró hacia sus hombres, pero antes de dar una orden, notó algo extraño. Uno de los policías, un joven de mirada esquiva, retrocedía lentamente hacia la puerta lateral. Su mano estaba escondida en el cinturón, donde brillaba el mango de un arma. «¡Alto ahí!», rugió el comandante. Demasiado tarde. El policía sacó la pistola y disparó al aire, obligando a todos a tirarse al suelo. El estruendo rebotó en las paredes y el caos se desató de nuevo. «Ferrero me prometió más de lo que ustedes jamás me darán», gritó el traidor,
apuntando directamente a Morales. Elena instintivamente cubrió a Sofía con su propio cuerpo mientras Verónica aprovechaba la confusión para arrastrarse hacia la puerta contraria. Los oficiales leales sacaron sus armas y un segundo disparo estremeció la sala, rompiendo un tubo fluorescente en el techo. Chispas y vidrios cayeron sobre todos. Don Ricardo, impotente tras las rejas, gritaba desesperado: «No dejen que escape, ese hombre está vendido». El traidor intentó correr hacia la salida, pero Morales, con reflejos de veterano, se abalanzó sobre él, desarmándolo tras un forcejeo brutal. El arma cayó al suelo y se deslizó hasta los pies de Elena. Ella la miró con los ojos abiertos de par en par, indecisa, hasta que Sofía la tomó y la entregó al comandante con manos temblorosas. Yo no quiero más violencia», dijo la joven sollozando. Morales esposó al traidor, que no dejó de reír con un tono siniestro. «Ustedes no entienden. Ferrero ya ganó. Mientras hablamos, está destruyendo todo lo que podría incriminarlo». El comandante lo empujó contra la pared con furia. «No lo permitiré». Elena, jadeando, levantó los documentos. «Entonces, hay que movernos ya. Estas pruebas son fuertes, pero si él borra las demás, su defensa será la mentira de siempre». En ese instante, una patrulla llegó derrapando frente a la comisaría. El motor no se apagó y desde la ventanilla un conductor desconocido gritó: «Licenciado Ferrero ya salió hacia Santa Cruz. Si quieren atraparlo es ahora o nunca». Morales apretó los dientes, comprendiendo que la batalla se estaba trasladando más allá de esas paredes. Se giró hacia Elena y Sofía. «Ustedes vienen conmigo. Si esto es una trampa, lo sabremos juntos». Don Ricardo golpeó con desesperación los barrotes. «No me dejen aquí. Soy el más interesado en que atrapen a ese maldito». El comandante lo miró fijo. «Lo siento, Valbuena. Hasta que no se compruebe su inocencia, sigue bajo custodia». Los ojos de Ricardo ardieron de furia y dolor. Elena, antes de salir, lo miró con ternura y le prometió: «No se preocupe, don Ricardo. Voy a demostrar que usted es inocente, aunque me cueste la vida». La patrulla arrancó con un rugido, alejándose en la noche de Sevilla. Mientras en la celda Ricardo caía de rodillas, comprendiendo que su destino estaba ahora en manos de dos mujeres, su hija y la limpiadora, que todos sabían. Subestimado. La patrulla atravesaba las calles empedradas de Santa Cruz, un barrio de Sevilla, donde las luces de las tabernas se mezclaban con la penumbra de las calles estrechas. El motor rugía y el ambiente dentro del vehículo era tenso. El comandante Morales conducía con el rostro endurecido. A su lado, Elena sujetaba con fuerza la carpeta de documentos y en el asiento trasero, Sofía se mordía los labios, luchando contra la culpa que la asfixiaba. «Él tiene un escondite aquí», dijo Sofía con la voz temblorosa. «Lo descubrí cuando me obligó a acompañarlo a una reunión de negocios. Es un taller mecánico abandonado, pero en el sótano guarda cajas con contratos, sellos y firmas falsas». Morales apretó más el volante. «Si lo que dices es cierto, ese lugar será la clave para acabar con este circo». Elena miraba por la ventana rezando en silencio. Sentía el peso de la responsabilidad porque sabía que sin su intervención Ricardo ya estaría condenado. El recuerdo de él, aferrado a los barrotes con lágrimas en los ojos, le arrancaba un nudo en la garganta. Al llegar a la dirección, la patrulla se detuvo a una cuadra. El taller parecía en ruinas, portón oxidado, grafitis en las paredes y una tenue luz filtrándose desde dentro. Morales bajó en silencio, desenfundando su arma. «Quédense atrás», ordenó. «Esto puede ponerse feo». Pero Elena dio un paso al frente. «No, comandante. Yo llegué hasta aquí porque no quiero quedarme callada nunca más. Si algo me pasa, será luchando por la verdad». Morales la miró con severidad, pero en sus ojos había respeto. Sofía, por su parte, se abrazaba a sí misma intentando reunir valor. «Yo también debo entrar», dijo con lágrimas en los ojos. «Es mi deber acabar con lo que ayudé a comenzar». Con un gesto resignado, el comandante asintió, empujó el portón con fuerza y el chirrido metálico retumbó en la noche. Dentro, el olor a humedad y aceite rancio impregnaba el aire. Una escalera descendía al sótano iluminado tenuemente por una lámpara amarillenta.
Las voces llegaron primero, la de Ferrero, firme y autoritaria, y otra más débil, casi servil. Apúrense, destruyan esas cajas. No quiero que quede ni una hoja. Morales levantó la mano pidiendo silencio. Avanzaron con sigilo hasta asomarse al sótano. Allí estaba el licenciado Ferrero, rodeado de papeles y carpetas, mientras dos hombres alimentaban un viejo barril metálico donde las llamas devoraban documentos. Elena no pudo contenerse. «Deténganse», gritó desde lo alto de la escalera. Ferrero giró bruscamente y su rostro se torció en una mueca de furia. «Ustedes otra vez no saben con quién se están metiendo». El comandante Morales bajó los escalones apuntando su arma. «Está acabado, Ferrero. Ríndase ahora mismo». Pero el abogado, en un acto desesperado, tomó una de las carpetas y la arrojó al fuego. «Jamás tendrán todas las pruebas», vociferó. Sofía, sin pensarlo, corrió hacia el barril y con un guante improvisado intentó rescatar los documentos que aún no se consumían. Elena la siguió. Mientras los matones de Ferrero se interpusieron, el sótano se convirtió en un caos. Golpes, gritos y papeles volando entre las llamas. Uno de los hombres se abalanzó sobre Elena, pero ella, con una valentía que nadie esperaba, lo golpeó con el mismo trapeador de madera que siempre llevaba en su carrito de limpieza. El impacto lo derribó arrancando un murmullo de sorpresa en Morales, que se abrió paso entre los otros matones. Sofía, con lágrimas en los ojos y papeles chamuscados en las manos, gritaba: «Ahí están. Todavía podemos salvarlos». Ferrero, viéndose acorralado, sacó de su chaqueta una pistola cromada y la apuntó directamente a Elena. «Dame esos documentos o juro que no sales viva de aquí». El tiempo pareció detenerse. Sofía soltó un grito ahogado. Morales amartilló el gatillo de su arma y Elena, con el corazón latiendo como un tambor, sostuvo los papeles contra su pecho. Su voz, firme como nunca antes, retumbó en el sótano. «Mátame si quieres, pero la verdad ya está en manos de todos y no podrás callarla jamás». Ferrero dudó por un instante. El fuego iluminaba su rostro sudoroso y desencajado. El eco de las sirenas policiales, que ya se acercaban a Santa Cruz, rompió el silencio. El abogado apretó los dientes y retrocedió unos pasos, como un animal acorralado. Sabía que el cerco se cerraba sobre él, pero aún tenía un as bajo la manga. «¿Creen que atraparme solucionará algo?», dijo con voz cargada de veneno. «Si yo caigo, su querido Ricardo Balbuena también caerá conmigo». La amenaza quedó suspendida en el aire, oscura y peligrosa, justo en el momento en que las sirenas se estacionaban en la entrada del taller. Las sirenas iluminaron las paredes del taller con destellos azules y rojos. El estruendo de las puertas golpeándose resonó cuando un grupo de agentes armados irrumpió en el sótano, rodeando a todos. El licenciado Ferrero, con la pistola aún en la mano, quedó paralizado por un instante, como si la realidad finalmente lo hubiera alcanzado. «Suelta el arma, Ferrero», tronó el comandante Morales con voz de hierro. El abogado vaciló, su respiración era pesada y las gotas de sudor le recorrían la frente alrededor. Los matones que lo acompañaban ya habían sido reducidos por los oficiales. Solo él permanecía de pie con la mirada encendida de odio. «¿De verdad creen que con arrestarme todo termina?», dijo con una carcajada amarga. «Ricardo Balbuena no es ningún santo. Él también tiene cuentas ocultas, negocios turbios que nadie se atreve a tocar». Los policías se miraron unos a otros confundidos. Elena, aún con los papeles contra el pecho, dio un paso al frente. «No le crean, él solo quiere sembrar duda para salvarse». Pero Sofía, con el rostro bañado en lágrimas, murmuró algo que heló la sangre de todos. «No está mintiendo del todo». Todos se giraron hacia ella. El silencio se volvió insoportable. Don Ricardo, que acababa de ser trasladado desde la comisaría por otro grupo de agentes, apareció escoltado y escuchó esas palabras. Sus ojos se clavaron en su hija. «¿Qué acabas de decir, Sofía?». La joven bajó la mirada destrozada por la culpa. «Papá, es cierto que Ferrero manipuló las pruebas para hundirte, pero también es cierto que yo descubrí contratos que tú firmaste en el pasado, donde aceptabas negocios turbios con empresarios corruptos. Yo no quise verlo, pero Verónica se aprovechó de eso para atraparme». Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. «No.
Gritó con el corazón desgarrado. Todo lo que hice fue para proteger a esta familia. Sí, acepté tratos que no debí, pero jamás robé ni traicioné como ellos. Elena lo miró con ojos de compasión. Sabía que detrás de ese hombre poderoso había un padre que en su desesperación por mantener su imperio, había tomado decisiones equivocadas. El comandante Morales, con voz grave, dictó la orden. El licenciado Ferrero queda arrestado por conspiración, fraude y tentativa de homicidio. Y usted, don Ricardo Balbuena, será trasladado para responder por sus negocios irregulares. La justicia no distingue rangos ni fortunas. El murmullo de los agentes se mezcló con el llanto de Sofía. Elena, en medio de aquel torbellino, se acercó a Ricardo y le dijo en voz baja: tal vez no sea inocente de todo, don Ricardo, pero esta es su oportunidad de redimirse. No desperdicie el sacrificio que su hija está haciendo. Ricardo bajó la cabeza, roto por dentro, mientras era esposado de nuevo. Miró a Sofía y murmuró: te fallé como padre, pero gracias por darme la oportunidad de enfrentar la verdad. Ferrero fue arrastrado entre insultos y amenazas. Verónica, capturada minutos antes, gritaba desesperada desde la patrulla, prometiendo vengarse. El ambiente era caótico, pero también liberador. Cuando todo terminó, Elena se quedó sola en la penumbra del taller. Observó las cenizas de los documentos que el fuego había consumido y apretó en sus manos las pocas pruebas que logró salvar. Sabía que aquella batalla estaba lejos de acabar. Pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era solo la limpiadora, ahora era la mujer que se atrevió a desafiar a los poderosos. Sofía se le acercó y la abrazó con fuerza. Gracias, Elena. No sé qué habría sido de nosotros sin ti. La joven la miró a los ojos y respondió con una voz firme, pero cálida. No me lo agradezcas a mí. Agradece a la verdad. Ella fue la única que nos sostuvo hasta el final. El amanecer comenzaba a pintar de oro los tejados de Sevilla. La historia de don Ricardo, Elena y Sofía apenas se abría camino en los periódicos y noticieros. Pero más allá de los titulares, en el corazón de todos los presentes había quedado una lección. Los secretos más oscuros siempre terminan saliendo a la luz y la justicia puede nacer de donde menos se espera. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal para no perderte los próximos relatos llenos de giros y emociones. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos acompañas? Tu participación es muy importante para que nuestra familia de corazones invisibles siga creciendo. Porque como acabamos de ver, hasta en los lugares más sombríos, la verdad y la esperanza pueden brillar con fuerza inesperada.